Hola gente, aquí Deyandro con ustedes en un nuevo vídeo con el octubre más inesperado que Frontier nos podría haber dado. Pero antes, veamos el tráiler. No es una de los nuestros. En efecto, gente, la saga Crepúsculo continúa con este nuevo DLC de Planet Zoo. Y es que, desde el día 18, ahora nuestros zoos serán más terroríficos que nunca. O al menos eso han intentado. Y no solo por las 212 piezas nuevas, aunque no muy relacionadas con un verdadero zoo, que trae, sino también por los siguientes 5 nuevos animalitos que las acompañan. Primero, el sospechoso mapache, seguido del frenético zorro, la implacable mofeta, el insaciable murciélago egipcio y la peor de todas las bestias, el esquivo, ávido, malicioso y mezquino Wombat. Todos esperándonos en Transilvania, donde podremos construir secciones enteras del zoo con los nuevos 23 planos que trae esta colección, al mismo tiempo que adornamos los jardines con las 7 plantas nuevas del DLC, junto a las otras 3 de la actualización gratuita 1.11, que no debemos olvidar, y que ahora también nos deleita con nuevas herramientas de gestión de los terrarios, nuevos genes cromáticos que llenan de manchitas a solo 4 animales, uno encima del DLC, a las interesantes demostraciones, pero de dudosa moralidad, de los terrarios por parte de los educadores, así como sus nuevas fachadas personalizadas y cámaras mejoradas, los nuevos fondos de pantalla, de los biomas para el zoo, la nueva rampita sin duda de gran utilidad, Voy a matar a Moe. la nueva decoración y el nuevo caminito de piedra, el nuevo estímulo de pelota calabacil, al que muchos otros estímulos envidian por ser para prácticamente cualquier animalín, las nuevas animaciones de los animales comiendo basura, sin duda muy nutritiva y sana, una sabrosura, y por último, lo que quizás más emoción pueda darnos, los terrarios de paseo, y no por ser transitables, ¡eso jamás! Volvemos a la falta de moralidad, ni tampoco por ser un sutil plagio de Prehistoric Kingdom, que va, sino por lo que a futuro puede significar. ¡Aves! Aunque eso ya se verá. Y bueno, por supuesto, tropecientos errores corregidos y mejoras añadidas, que siempre son agradecidas. En fin, que este DLC está muy bien en unas cosas, y muy mejorable en otras. Por una parte, de las peores cosas para mí es que con este DLC no puedo evitar recordar al DLC europeo, por las piezas tan poco zoológicas que trae y por cómo lo han anunciado. Es decir, las estructuras para construir y tal están muy bien hechas y son útiles sin duda, pero la temática de castillo, no sé yo, pero me sobra un poquillo. No es que sea frecuente tener castillos en un zoo, y a esto le acompañan otras tantas piezas que, como tanto le gusta a Frontier, poca utilidad tienen para hacer zoos. En principio. De hecho, dicho DLC europeo ya trajo piezas con este mismo estilo. Es casi como si fuesen ambos DLCs de lo mismo, como si los hubiesen separado queriendo tener así contentos a los amantes del piecismo planexutado, porque en ambos el tema construyamos un zoo lo dejan de lado. Y más aún considerando que ahora supuestamente tocaba un DLC de animales, no de piezas. De hecho, por ejemplo, el DLC de conservación, aun siendo de piezas, me gustó mucho más, pues las que traía sí eran útiles para recrear zoológicos.
y es simplemente eso lo que pido. Que esto, te lo recuerdo Frontier, es un juego de zoos, no de construye tu propio castillo. Sin embargo, esta vez ha sido peor la tematización de Halloween, que ha superado en piezas a la navideña del DLC europeo. Que sigo pensando que cosas así tan tematizadas, ya sea por Halloween o Navidad, que distan tanto de construir zoos y que es por una festividad, deberían ser añadidas en las actualizaciones gratuitas, tal y como hicieron con el Lemur Rufo blanco y negro, o como acaban de hacer con el ciervo común y los globos para celebrar el aniversario. Y no cobrándote, ¿no creéis, gente? Por otra parte, ya que estamos poniendo estas piezas, echo muy en falta un enriquecimiento de calabaza, más allá de la nueva pelota, que los animales se la puedan comer. Más parecido al melón del juego. Tenemos la calabaza ensangrentada, sí, pero no es lo mismo. Es más, ¿por qué les cuesta tanto meter las frutas y verduras como enriquecimiento y no solo como piezas decorativas? Tenemos ya más variedad de hortalizas de plástico que tipos de comederos en el juego. En fin, que no lo entiendo. Y luego estarían las plantas. Estas, como siempre, las agradezco muchísimo y se ven estupendas, muy realistas y sin duda alguna, donde tenga la oportunidad, las usaré, aunque sinceramente me sobran un poco estos troncos tan pinchudos y retorcidos del DLC, ya que no me parecen muy naturales. Se nota demasiado que son tematizados para Halloween. Por otra parte, está el tema de las demostraciones de terrario y el terrario transitable. Me parece muy interesante que ahora los educadores puedan enseñar a algunos de los animales de terrario, y las animaciones nuevas son siempre de agradecer, pero sinceramente en este caso lo veo un tanto cruel para el animal. Imagínate ser tú un animalito chiquitín, tranquilo en tu casita, y de repente viene un tío raro, te agarra, te levanta por los aires y te expone ante una multitud ruidosa y... lo peor, con niños. Sería un agobio tremendo para el pobre animal. Y vale, puede que solo sea algo puntual, pero si la idea de un zoo actual es conservar, ponerte a mostrar así al bicho, no sé yo. Hay otras formas de hacerlo que no comprometan la salud del animal, ya sea con maquetas, vídeos, talleres, jornadas de colaboración con el zoo, club de amigos, etc. Que también molaría mucho que metiesen en el juego y que añadiría más aspectos realistas de gestión de lo que, lamentablemente, escasea bastante Planet Zoo. ¿O qué opináis de esto, gente? Dejádmelo en los comentarios. Y con el terrario transitable, más de lo mismo. Se supone que uno va al zoo a ver animales, sí, pero se supone también que el animal no está en el zoo por gusto, sino porque se está conservando, protegiendo y estudiando su especie, cosa que con muchas no es precisamente fácil. Si ya debe de ser un martirio tener que vivir toda tu vida encerrado en el mismo sitio, que encima ahora te metan al día a 100 personas o más paseando por tu casa, no sé, no me parece bonito. Y además, es un problema que este juego lleva arrastrando desde que hay hábitats transitables, pero bueno. Estaría bien que mínimo den la opción con futuras actualizaciones de que sea elección del jugador si el terrario es transitable o no. Y algo de decoración preestablecida, por Dios, qué cosa más sosa, Frontier. Pero aún así, me sigue pareciendo cuestionable que permitan esos paseos dentro de la jaula si tan importante es para los desarrolladores el discurso de conservemos juntos la naturaleza. Eso sí, si este terrario significa que tendremos próximamente aves, bienvenido sea con confeti y fiesta eterna, porque por fin tendríamos a nuestras queridas reinas del cielo surcando las cajas de zapatos, alias aviarios, alias terrarios transitables de nuestro zoo, aunque todo apunta a que tendrán animaciones en bucle como el murciélago, cosa que preferiría que no, considerando que también en Jurassic World Evolution 2 consiguieron arreglar esto con los pterosaurios, pero yo qué sé. ¿Le dará alergia a esta empresa el reciclar su propio código? O a saber por qué. Y bueno, se viene el pastel. Me encanta que los animales tengan nueva animación de huida. Pero venga, hombre, ni siquiera se comen las plantas de la instalación, pero sí me los pones a comer basura. Y encima sin repercusión alguna, solo que no les gusta. No, si te parece es comida gourmet, claro, porque si yo me pongo a rumiar del contenedor, comerme un pañal usado o una jeringuilla de a saber qué tío raro es solo una mala comida. Nada más. Y después estaría el tema de los enriquecimientos. Me siguen pareciendo muy mejorables, y lo más abandonado que tiene Frontier en Planet Zoo.
sin dejar de mostrar grandes reparos a actualizar el contenido antiguo a pesar de añadir cosas nuevas continuamente. Que me encanta que hayan puesto la madriguera a todos los animales nuevos del DLC, salvo el mapache, este en agujeros por lo que se ve no se mete. Claro, no vaya a salirle el payaso It a saludarlo. Hasta me cuesta creerlo, la verdad. Pero sigo indignado porque no se lo pongan al resto de animales que deberían tenerlo en el juego. Y por ejemplo, la nueva genética de manchas blancas de la actualización gratuita sí se la han puesto a algunos animales antiguos y al zorro del DLC. Por lo que no puedo, no es excusa. Pero aún así no le ponen la madriguera al zorro ártico o al fennec o el termitero al cerdo hormiguero o la montaña al carnero de Dal. ¡Que va! Y entre muchos otros animales a los que se les podría poner muchas más cosas también. En serio, no debe de ser tan difícil hacer que los animales ya presentes en el juego usen los enriquecimientos, las animaciones o las genéticas nuevas que vayan metiendo. ¿Es que nadie piensa en los animales antiguos o qué? A ver, los animales, como siempre, están fantásticos. Cada vez los hacen mejor. Me han parecido magníficos en cuanto a la calidad del modelo y animaciones, y una elección muy adecuada, sobre todo por la necesidad en este juego de animales pequeños y sin duda por la temática del DLC. Pero no sé, si la temática es Halloween, el Wombat no me parece precisamente terrorífico, la verdad. Sinceramente, creo que lo han puesto por meter a un herbívoro, pero yo personalmente habría elegido al Diablo de Tasmania antes que a este, considerando el tipo de DLC que es, y con la mofeta más o menos igual. Vale que su particular aroma natural sí es potencialmente terrorífico, pero aparte de eso no me pega tanto en un DLC de Halloween. Habría elegido antes al Ratel, por ejemplo, que no solo se le parece en el color, sino que tampoco es que huela a rosas, y encima es mucho más agresivo y por ende terrorífico, si hasta los leones le temen. Más o menos. Además, habría dado más diversidad de regiones al DLC, metiendo a África también, o incluso a Oriente Medio, parte de Asia Central y la India. Vale que ya está el murciélago egipcio, pero no es excusa, que encima este último es de terrario, y además, ahora mismo ya son 2 los animales norteamericanos del DLC. Es más, si de meter a Norteamérica se trata, incluso podrían haber metido al glotón, que es capaz de matar a un ciervo, una ricura de animal sin duda, vaya, y que habría expandido a la vez tanto a la fauna eurasiática como norteamericana, junto al zorro en Planet Zoo. Y si se te partiría el alma por no tener a tu querida amiga rayada, pues Frontier, en su afán por meter animales no muy típicos, podría haber elegido perfectamente a alguna de las mofetas del género Conepatus, en vez del género Mephitis, que son casi idénticas, pero a diferencia de este último, Conepatus tiene 3 especies que son de Sudamérica, región que en el juego, en animales, está también muy olvidada. De hecho, para darle aún más representación a Sudamérica, y siguiendo con los animales raritos, incluso al murciélago egipcio podrían haberlo sustituido por el vampiro. Aunque claro, entiendo la decisión tomada considerando que el primero de estos 2 murciélagos es de las especies más comunes en los zoos. Aunque no la que más, y el vampiro tampoco se queda corto, en verdad. Y además, es otro herbívoro más para el DLC, como el Wombat, o más en concreto, frugívoro. Y bueno, también seguro que el vampiro no sería opción válida para Frontier porque implicaría poner un comedero nuevo de sangre para este querido murciélago hematófago. Y claro, Frontier poner comederos nuevos, no, eso jamás, ¡qué locura! Eso sí, que el murciélago sea un posible antecedente de las aves, quizás incluso para el DLC de estas navidades, es sin duda un gran motivo para mirar con buenos ojos a este DLC. Y bueno, ya por añadir más especies sudamericanas, hasta el mapache tiene varios posibles sustitutos, ya sea por el mapache cangrejero, si queremos mantener al mismo género, como por alguna de las otras 7 especies de prociónidos que viven en Sudamérica. Y luego, incluso el zorro podría cambiarse por cualquiera de las numerosas especies de cánidos americanos, africanos o asiáticos que existen. En fin, Frontier, que tengas ciertas zonas del mundo abandonadillas que por falta de opciones no sea. Yo, por mi parte, aunque pinta improbable, ojalá ver todas estas especies en el juego algún día, sin excepción. Pero, ¿y vosotros, queridos espectadores? Dejadme en los comentarios qué especies de las que os he mostrado os gustaría ver en Planet Zoo.
En fin, gente, que esta sería mi opinión. Lo único que quiero es que el juego mejore mucho más en los aspectos propios de simular un zoo, especialmente considerando el gran potencial que tiene, pero que se está dejando a un lado. Pero al igual que otras veces, las decisiones sobre qué nuevas animaciones y gestiones meter y cómo meterlas me parecen, en ocasiones, contradictorias con la idea de conservación que la empresa quiere promover, favoreciendo la selección artificial, el contacto físico con los animales o la normalización de la ingesta de residuos por parte de estos sin consecuencias. Mientras ignora aspectos fundamentales como que los animales deberían poder comer plantas del entorno, la errática escalada, los problemas de hitbox o las interacciones entre especies que, salvo por la pelea entre el rinoceronte y el hipopótamo, o los partidos de rugby de los depredadores con las presas, son prácticamente inexistentes en Planet Zoo. Entre otros problemas. Un poquito más de realismo y sentido común, por favor. Y si a esto le sumamos que parezca que favorecen mucho más las piezas frente a los animales, pues, a mi parecer, no les deja muy bien, sobre todo siendo un juego de zoos. Así que nada, esto sería todo. Decidme en los comentarios igualmente qué os ha parecido a vosotros y también qué opináis. No os olvidéis de darle al like, suscribíos y apretad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!